Bienvenidos a Espacio Libre. Esta va a ser una entrevista que vamos a tener con quien es alguien que yo considero un héroe venezolano, Pedro Uruchurtu, que es coordinador de lo que son las relaciones internacionales de María Corina Machado, esa gran líder venezolana, y también de Edmundo González Urrutia, quien ganó las elecciones de Venezuela, pero obviamente la narcodictadura encabezada por Nicolás Maduro no lo ha reconocido. Pedro además es amigo. Hace años que está muy vinculado con la Fundación Internacional para la Libertad, que fue presidida por Mario Vargas Llosa hasta hace escasas semanas. Vamos a estar dialogando de la situación actual en Venezuela, de lo que fue su escape, ¿no? Porque hubo una operación de parte de los Estados Unidos que ayudó a sacarlo a Pedro y a otros más que estaban en cautiverio en la Embajada Argentina en Venezuela ya hace 14 meses. 14 meses. Muchas veces nos ponemos a pensar, cuando tenemos la suerte por ahí de vivir en un país como España o un país como Argentina, que podemos estar criticando al gobierno y demás con un tuit o yendo a una marcha contra gobiernos, donde se vive en democracia. A uno le puede gustar más o menos el gobierno, pero la realidad es que los venezolanos viven bajo una dictadura. Ellos no se pueden dar los lujos que muchos de nosotros nos damos a la hora de criticar. Terminan presos y hasta muertos, si se quiere decir, en muchos casos. Vamos a estar ya mismo hablando con Pedro Uruchurtu. Quédense con nosotros. Bueno, y ahora sí, Pedro, muchísimas gracias por estar aquí en Espacio Libre, por tomarte este tiempo. Hoy tuvimos el lujo de tenerte en un desayuno organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, donde has dado detalles de un montón de cuestiones que creo que son muy interesantes, así que darte la bienvenida y agradecerte. No, gracias a ti, Nacho, gran amigo de la causa bueno, personal y bueno, agradecido por este espacio y esta oportunidad. Seguro que va a ser una buena conversación. Desde ya que sí. Pero, a ver, lo primero que quiero preguntarte, ¿no? Estuviste más de 14 meses en cautiverio junto a otros colegas tuyos en la Embajada Argentina, que bueno, después hubo otras idas y vueltas porque la termina después teniendo la bandera de Brasil. Y después hubo una operación de rescate. Ya sé que hay muchas cosas que no se pueden contar por cuestiones obvias, porque además tú tienes amigos tuyos, colegas tuyos que siguen en Venezuela y que están probablemente en situaciones también muy complejas, pero ¿qué nos podés contar de lo que fue esta operación, de lo que fue esto de poder haber escapado a los planes que tuviera el régimen para contigo, que después podemos también meternos en eso, ¿no? Bueno, obviamente es una decisión que tienes que tomar cuando tu vida está en riesgo. Nosotros, cuando entramos en la embajada, jamás imaginamos que se iba a convertir en una cárcel ni que íbamos a estar en una situación tan compleja y extrema en términos de seguridad, ¿no? Éramos muy vulnerables y eso lo fuimos entendiendo con cada cosa que iba pasando y cómo empeoraba todo. Y llegó un punto, sobre todo cuando vimos a los hombres con armas largas, rifles de asalto, con mira telescópica, cerca de nosotros, apuntándonos y permanentemente vigilándonos. Ahí entendimos que teníamos que tomar decisiones porque nuestra vida estaba severamente en riesgo. Es decir, ya lo intuíamos que con cada cosa que hacía el régimen en la embajada, pero cuando tú tienes esa escena frente a ti, entiendes que digamos, tu vida está más en riesgo que nunca y había que tomar decisiones. Así como nosotros decidimos resistir frente a la intención del régimen, que era que nos entregáramos, y por eso quisieron quebrarnos, quitándonos todo lo que pudieran quitarnos, servicios, comida, visitas, todo, y querían quebrarnos y no lo lograron. Nosotros decidimos resistir. También decidimos salvar nuestra vida, porque creíamos y estamos convencidos de eso, de que solo salvando nuestra vida podíamos seguir trabajando y haciendo lo que estamos haciendo con el mismo empeño. Y frente al riesgo que corríamos en esa embajada, Nacho, era clarísimo que era mejor correr el riesgo de escapar y de hacer lo que hicimos antes que quedarnos allí, porque nuestra vida estaba absolutamente en riesgo. Ahora, fue más de un año, 14 meses. Sí. Imagino que algún día o varios días realmente dijiste, me matan. Sí. Aquí un día entran y me matan. Sí. Y desaparezco de la faz de la tierra. Contame eso, si hubo algún momento en particular que realmente dijiste, bueno, estas pueden ser mis últimos minutos aquí por la
por la cosa sanguinaria que tiene el régimen, ¿no? Bueno, obviamente en una situación como esta hay mucho lo que se denomina estrés sostenido. Estás en permanente alerta, porque claro, tienes a funcionarios rodeando la embajada, eran más de 8 alcabalas, puntos de seguridad que nos vigilaban, más la vigilancia rusa, la norcoreana, la casa al lado tomada. O sea, era un contexto de mucho estrés. Hubo momentos en los que sí pensamos que podían entrar. Nosotros vivimos 3 episodios muy concretos de asedio permanente, en los cuales creíamos que podían entrar y llevarnos o quién sabe qué. Y el momento, como te decía, cuando vimos las armas largas, ahí ya no era solo que nos podían llevar, era que nos podían matar si era necesario, ¿no? Las noches oscuras en silencio total, pero sabiendo que ellos estaban merodeando el área. Es decir, en fin, cada una de las escenas que ellos mismos propiciaron desde el terror era una manera de uno saber que la vida estaba en riesgo. Pero creo que sí, el 29 de julio, el 6 de septiembre y el 11 de diciembre, quizás en noviembre una parte, esas fueron fechas emblemáticas para nosotros. Sí, para veo que lo tenés que estaban allí sabiendo que podía pasar lo peor. Y quiero preguntarte si es que imagino que lo sospechaban o lo sabían, pero ¿qué planes tenía el régimen contigo y con tus otros colegas que estaban ahí en cautiverio, ¿no? En la embajada? ¿Qué planes tenían? Bueno, hay muchas versiones y hubo muchos intentos de ellos de, como te decía, de amedrentarnos, pero ya después que salimos, fuimos descubriendo cosas como que, por ejemplo, estaban planificando ingresar definitivamente. No lo habían hecho antes, desconozco las razones. Entiendo que probablemente había un costo para ellos importante, pero en este momento ya han cruzado todas las líneas rojas, así que creo que no les importa mucho en este momento hacerlo. Pero sí sabíamos que estaban buscando de alguna manera entrar, probablemente a través de alguna especie de túnel o algo por el estilo, para desaparecernos fundamentalmente. Y seguramente con eso iban a simularnos como escapados, exacto, nos escapamos, pero en la práctica nos iban a desaparecer como han desaparecido a cientos de presos políticos que hoy permanecen sin saber dónde están en Venezuela, sin sus familiares saber dónde están. Y eso en el mejor de los casos, porque también podrían desaparecernos para matarnos. Por lo tanto, eso reafirma que la decisión que tomamos fue la correcta y lo más importante fue oportuna, porque probablemente los planes de ellos hacia nosotros eran bastante espeluznantes. Imagino que el timing ahí debe ser una cuestión clave. Ahora te quiero preguntar, porque sé que lo has contado, que siempre se supone que una embajada tendría que ser un lugar de refugio, que en tu caso no sé si sirvió de mucho porque estabas en constante amenaza, como lo acabas de comentar. Pero también hoy te escuché hablar más temprano de un tema que tiene que ver con los drones. Sí. Con los drones espías que además tenían capacidad de explosivos y demás, ¿no? Que me gustaría que te metas un poco en ese tema porque ahí hasta diste a entender que hay una cuestión, no sé si de legislación o de qué, que eso me gustaría que entres. Eso es un temazo y creo que es parte de los retos que tiene la comunidad internacional, el derecho internacional. Ciertamente cuando uno entra a una embajada es buscando protección. Es decir, y para eso además está la figura del asilo, particularmente en América Latina, el asilo diplomático, que es cuando una persona está en riesgo, va a una embajada, hay cualquier cantidad de casos en la historia reciente y no tan reciente de la región. Y obviamente esa fue nuestra decisión y yo sí creo que hizo la diferencia entre la cárcel o la muerte en los primeros meses y en el primer momento en el que estuvimos allí haciendo lo que hicimos durante la campaña. Pero luego, viendo cómo fue empeorándose todo y cómo ellos fueron convirtiendo la embajada en una prisión, eso entonces te lleva a otro debate que es, hasta qué punto realmente una instalación diplomática puede estar protegida y puede ser de alguna manera objeto de protección o por el contrario de ataque permanente. Y sí, existe la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, donde habla de la inviolabilidad de los espacios diplomáticos. Pero claro, esto es una norma de los años 60. Claro. Por lo tanto, es una norma que la visión que tienen de inviolabilidad es en cuanto a lo físico, es decir, que no entren funcionarios. Persona, claro. Pero ¿qué dasa cuando es un dron el que te sobrevuela, que entra a la embajada, que baja a las áreas comunes de la embajada? ¿Qué pasa cuando además son drones con capacidad militar? Es decir, que pueden incluso tener explosivos o que pueden tener tecnología, qué sé yo, iraní o de otro tipo, como pudimos identificar. En definitiva, cuando tienes todo este tema, hay un debate que dar sobre la efectividad de los instrumentos diplomáticos para proteger a disidentes. Porque lo que pasó en nuestro caso es que fue una embajada que se convirtió en cárcel. Y el precedente que esto crea para activistas en el mundo que están enfrentando regímenes autoritarios es terrible porque
¿Quién se atreve ahora a ir a una embajada sabiendo que son capaces estos regímenes de hacer lo que hicieron con esta en particular como ejemplo? Claro, y quitarte todos los recursos y demás, ¿no? Todo. Tratar es la palabra que vos dijiste, transformar a la embajada en una prisión. O sea, un lugar que tendría que ser seguro para ti, bueno, volverlo una cárcel y un lugar de constante amenaza. Me gustaría también hablar un poco, destacando que sea posible que hoy estés aquí conversando conmigo y que puedas estar dando tu testimonio en distintas partes del mundo, también tiene que ver el gobierno de los Estados Unidos, Sí. ¿no? Que ha colaborado, bueno, ha hecho un poco, ha hecho el rescate, ¿no? Y esto me parece que es fundamental Marco Rubio. Sí, sí, creo que es clave. De hecho, es Marco Rubio el que hace pública el resultado de la operación cuando dice que ya estamos en suelo estadounidense seguros. Estados Unidos tuvo un liderazgo clave en este proceso. Obviamente no fue solo Estados Unidos, hubo otros aliados de la región que también se involucraron. Evidentemente Argentina por ser Total. anfitrión nuestro y desde ya aquí también aprovecho de agradecerle al presidente Milei por de haber tomado la decisión de aceptarnos en la embajada que es ese 20 de marzo y haber dado la instrucción de que se nos recibiera. Eso fue el primer paso. Y luego, bueno, desde luego en esta operación estuvo muy involucrado Argentina y otros actores y mucha gente que participó activamente en esto. Y en efecto, creo que Estados Unidos envió mensajes muy nítidos sobre el apoyo a la causa venezolana. Como toda administración, tiene matices internos, hay visiones sobre la política hacia Venezuela, pero a mí no me queda la menor duda de que en el caso concreto de nuestro objetivo de salir del régimen, Estados Unidos está apoyándonos en todo lo que pueda apoyarnos. Te quiero consultar un poco de qué es lo que sabes de Juan Pablo Guanipa, ¿no? Colaborador y demás, que fue secuestrado. No sé si ya se sabe algo de su paradero, si se sabe si está encarcelado y demás, que me hables puntualmente de él, que es lo más reciente, entiendo. Sí, sí. Juan Pablo, bueno, es un caso emblemático. Juan Pablo además no solo es un líder consolidado de la oposición, era casi que una llave directa con María Corina en todo el manejo en el terreno desde la clandestinidad de la organización. Y el régimen, bueno, decidió ir contra él. Estaba en clandestinidad, lograron descubrirlo por diversas razones. Y bueno, lamentablemente está secuestrado, no se sabe nada de su paradero. Hay preocupación por su estado de salud porque toma tratamiento médico que no hay certeza de que lo haya podido recibir. Eso pone su vida en riesgo. Totalmente. Y como él, hay un número importantísimo en las últimas semanas y últimas horas que han sido igual secuestrados, desaparecidos y todos bajo el mismo patrón. Los agarran, los secuestran, los desaparecen, pueden pasar meses sin saber dónde están. Sus familias no saben dónde están, no saben si toman sus medicamentos, no saben si comen, qué comen. Está el caso también de Catalina Ramos, que es nuestra coordinadora nacional de asociaciones ciudadanas. Ella hace un par de semanas también fue secuestrada por la tiranía. De igual manera, acusándola de cualquier delito absurdo. Tenemos casos emblemáticos como, bueno, Jesús Armas también, que es un gran amigo nuestro, claro. que bueno, ya cumplió, este 10 de junio cumplió 6 meses de secuestro. Y otros tantos que al final, creo que al final hay un patrón aquí muy concreto del régimen que es el uso de la política de rehenes y de detenciones para eso, ganar capital, para negociar y para presionar a otros a que dejen de hacer cosas. En el caso, por ejemplo, de Juan Pablo Guanipa, el objetivo es paralizar parte de su trabajo y neutralizar la posibilidad de organizarse, ¿no?, internamente Claro. en el país. Y bueno, el patrón es ese, te agarro, te desaparezco y nada, pídeme y exígeme, ruégame y veo si te ayudo a saber dónde está. A mí hay una cosa que me interesa un poco también meterme, que comentés un poco, porque una cosa es cuando el régimen secuestra y encarcela a propios venezolanos, pero también quizás otra cosa es cuando el régimen secuestra y encarcela a extranjeros, ¿no? No sé, lo que fuera, de cualquier país, por ejemplo un argentino, y cómo el régimen puede utilizar a ese argentino como estrategia de negociación. Imagino que obviamente no es lo mismo que el régimen diga hemos detenido a un posible o a un terrorista argentino que a uno norteamericano, porque obviamente el poder de negociación de los Estados Unidos es mucho mayor Así es. que el de Argentina. ¿Cómo el régimen está utilizando a estos presos extranjeros? Sí, bueno, es terrible porque esto que yo hablaba de la diplomacia de rehenes no solo aplica para dentro de Venezuela, sino también para extranjeros que han visitado Venezuela, incluso algunos que estaban de paso. Y sencillamente el régimen, por detectar que eran extranjeros, los captan, los acusan de cualquier falsedad, cualquier delito inexistente, como todo. Al final, todo lo que nos han dicho nosotros y nos han acusado es mentira, pero Total. bueno, es la parte de lo que el régimen usa. Y con eso tienen una excusa para chantajear y para presionar al país de origen y eventualmente buscar una negociación.
No es, obviamente esto no es nuevo, son prácticas que vemos en Rusia, que vemos en otros países, pero evidentemente sí es nuevo para América Latina. Es decir, América Latina hoy tiene un régimen como el venezolano que está haciendo este tipo de cosas que estamos acostumbrados a ver en otros tipos de regímenes en otros lugares del mundo. Entonces, ya esos lugares no están tan lejanos Total, claro. de nuestra situación, de nuestra región, por este tipo de prácticas. Y es terrible porque estamos hablando de que son más de 70 ciudadanos extranjeros hoy secuestrados en Venezuela. Probablemente se estima de unos 25 países. Y con esto el régimen lo que está intentando es manipular la interacción, la interlocución con esos países, poniendo siempre de relieve: yo tengo un preso tuyo y por lo tanto, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que haces, porque puedo hacer algo o puede pasar algo contra esa persona. Son fichas de cambio. Como también lo logramos nosotros en la embajada, como lo son los presos políticos venezolanos, es acumular capital para a partir de eso intentar negociar cualquier cosa o salvarse ellos mismos o, en el peor de los casos, hacer algo contra todos ellos si sienten que su vida está en riesgo. Pero, y a ver, una pregunta que por ahí mucha gente que está fuera del tema Venezuela y demás, pero que también se lo ve muy difícil porque digo, o sea, en Claro. las urnas claramente ganó la oposición, que es liderada por María Corina, pero la figura que representaba era Edmundo. Entonces, bueno, obviamente el voto no tiene el valor que tendría que tener. Los ciudadanos también cuando se manifiestan los matan, los torturan, los encarcelan. Entonces, porque mucha gente va a escuchar que dice, no, los venezolanos de bien se tienen que levantar en armas. Posiblemente ni tengan armas. Y además Exactamente. la arma la tienen los militares, el régimen, el narcoestado, ¿no? ¿Existe la posibilidad de una intervención militar extranjera, por ejemplo? Lo que pasa es que yo creo que esos son mecanismos, a ver, uno no puede ver esto en términos de blancos y negros, porque al final esto es un régimen que es un régimen criminal, pero que tiene dinámicas tan híbridas y tan variadas que no depende de una acción en concreto, depende de una serie de acciones y de coordinaciones. Y no necesariamente esa es la que directamente resuelve el problema. Al final es un régimen criminal, es un régimen que hoy está vinculado al crimen internacional, es un régimen que además viola derechos humanos, como lo hemos visto, comete crímenes de lesa humanidad, y es un régimen que hoy esencialmente se sostiene por la represión. La represión es su pilar fundamental hoy. Antes tenían, y ellos creo que en el pasado jugaron muy bien con esto, el supuesto apoyo popular, la supuesta naturaleza democrática, el supuesto espíritu amplio, etcétera, etcétera. La realidad es que hoy el régimen se quitó todas esas capas y hoy quedó con una sola, que es la que lo sostiene, que es el aparato represivo y criminal. Hay maneras de debilitar ese aparato a través del financiamiento formal que reciben por intermedio, por ejemplo, de las licencias petroleras y de otros mecanismos. Hay maneras de presionarlos en esa dirección quitándoles ese financiamiento. Hay maneras de mostrar y denunciar sus actividades criminales con mucha más fuerza y actuar en función de ellas. Es decir, hay mecanismos alternativos que, si tú los combinas bien junto a la organización interna, que es lo que estamos haciendo, Claro. generas esa llave entre lo interno y lo externo para presionar. Nosotros, obviamente, lo que más aspiramos es que se cumpla la voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio pasado, que haya una negociación para una transición, pero estamos muy conscientes de que para llegar a esa negociación hay que generar la presión entre mucha gente del régimen para que esto se concrete. Hablaste recién de un tema muy interesante que tiene que ver con lo que son las licencias petroleras y demás. ¿Cómo estás viendo el tema este de empresas privadas que invierten en el régimen y en definitiva esa inversión le termina dando oxígeno? Porque no es que ese dinero se distribuye o que va a los venezolanos, es dinero que va directamente para el narcoestado, para el terrorismo de Estado, porque está bien que hagamos esta distinción, ¿no? Una cosa es que haya grupos terroristas que atentan contra la población o contra el Estado mismo, y otra cosa es que el propio Estado sea el terrorista, ¿no? Exactamente. Esa es una distinción que hay que hacer. Pero creo que es sumamente interesante cómo, además nosotros como liberales, que estamos siempre en favor de la iniciativa privada, del libre comercio y demás, pero cómo empresas privadas están colaborando directamente con la financiación del régimen. Sí, es terrible porque primero yo creo que no terminan de ver la oportunidad de lo que significa una Venezuela libre para precisamente invertir y para crecer. Hay gente que se queda con el pedazo más pequeño de la torta, que es el que ofrece el régimen,
pero además es un pedazo de la torta que se está pudriendo, que no tiene garantías, que no tiene nada que ofrecer más allá de chantajear. Entonces al final te vuelves también rehén. Porque al decidir invertir en un régimen como este y someterte a sus reglas, que no son reglas democráticas, son las reglas del más fuerte, y sencillamente un día cuando vean que tú eres una amenaza, van a ir contra ti. Entonces, en lugar de ver ese pedazo de la torta pequeño, o quedarse con ese pedazo de la torta, y en lugar de más bien cambiar hacia la oportunidad de la gran torta que se puede distribuir en Venezuela en función de la propiedad privada, del desarrollo, digamos, la institucionalidad democrática, estas empresas cometen el error de invertir y seguir quedándose con el régimen, ¿no? Y le dan oxígeno. Y parte por eso es que creemos que la revocación de las licencias, en este caso de las petroleras, que no es un ataque a la petrolera en sí misma, al contrario, nosotros el mensaje que hemos transmitido es, nosotros queremos que ustedes inviertan en una Venezuela, pero una Venezuela libre. Totalmente. Mientras tanto, lo que creemos es que esas empresas no deben seguirle dando recursos al régimen porque el régimen los está usando en represión. Y por eso es que hay que cortar esas fuentes de financiamiento, porque eso es lo que ayuda a debilitar una estructura corrupta y una estructura que además tiene claramente vínculos con todo lo que es este tema de la represión y el crimen internacional. Pedro, ¿y qué empresas directamente sientes que están ya, más allá de invirtiendo, colaborando con el régimen? Bueno, hay varias, ahí han salido casos emblemáticos, hay todo este tema con Telefónica, por ejemplo, con este tema del uso de colaboración con temas de aparente espionaje o de aparente incluso censura en Venezuela. Pero digo, porque esto Sí. vale la pena remarcarlo, ¿no? Sí. Quiero decir, no estás hablando, por eso hago esa distinción, no estás hablando de que hay una empresa invirtiendo en Venezuela y dice, ay, no estoy invirtiendo en Venezuela, que en realidad está invirtiendo en un narcoestado, más allá, pero está siendo cómplice. Si Telefónica dice, mirá, tal prendió el internet móvil y da que está acá y es un opositor, y a los 5 minutos ese opositor lo encontraron y lo apresan y lo secuestran y lo torturan y lo matan o lo encarcelan, quiero decir, estás teniendo una empresa que está directamente siendo cómplice de una tiranía sanguinaria, ¿no? Sí, es terrible. Ese es uno de los casos que ha resonado mucho en Venezuela, como hay otros. Y creo que al final, yo sí creo que hay límites. O sea, no todo vale en este tipo de cosas, ¿no? Se entiende que quieras hacer dinero y que quieras tener ganancias y que quieras invertir. Se entiende. Pero no necesariamente Venezuela es el mejor espacio hoy para hacerlo en estas circunstancias. Sí en una circunstancia de libertad, pero no en esta. Y es terrible ver eso, porque al final te puedes prestar para el daño que hace el régimen contra quienes se le oponen, ¿no? Y a mí me preocupa mucho cuando veo ese tipo de señalamientos de empresas que probablemente puedan estar ayudando a colaborar en términos de espionaje o términos de censura, porque tú dices, bueno, pero ¿en qué sentido tiene hacer esto? ¿Por qué lo hacen? La pregunta es ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es la intención que hay detrás de esto? Porque no creo que sea solo un tema monetario, es decir, ¿por qué tú permitirías eso? ¿Qué ganancia te puede dar hoy Venezuela, la Venezuela que tenemos hoy, más allá de que sí? Además una Venezuela totalmente empobrecida, más allá de que el régimen, los ingresos que tiene, Sí. en buena parte los tiene Sí, porque es sí. de narcotráfico, de trata de personas, Sí. de todo tipo de cuestiones. No, y más allá de que en Venezuela hay uso de telefonía celular importante, por ejemplo, es una de las maneras que tenemos de comunicarnos, ciertamente, en un país tan censurado. Pero digamos, hacerte parte de ese tipo de dinámicas por incluso... Vamos a suponer que incluso es un tema de que el régimen los obliga a hacerlo porque es la única manera de estar ahí. Bueno, con más razón. Entonces, ¿para qué estás? Totalmente. Si al final no tienes la libertad de hacer realmente de seguir una política ética como debería ser tu ética empresarial. Entonces, es el tipo de cosas que vemos que son terriblemente preocupantes y que, insisto, para mí lo más preocupante de este tipo de cosas son los precedentes que crean. Porque abres la puerta para que otros lo hagan también. Y eso es lo grave de este tipo de cosas. También creo que es muy importante comentar cómo algunos países terminan también siendo cómplices Claro. de la Venezuela chavista porque aceptan dinero. O sea, yo conozco a hijos de altos funcionarios del chavismo que se dan de las mejores vidas, puede ser aquí mismo en Madrid, puede ser en Miami o en cualquier parte del mundo, usando dinero que viene del narcotráfico. Entonces, como esos países que saben a quién están ingresando y saben de dónde viene el dinero, aceptan esto, ¿no? Eso es algo realmente preocupante. Sí. Y yo jamás diría, o sea, digo, se han exiliado 9 millones de venezolanos. La inmensísima mayoría es gente del bien que escapó a un régimen que no solo te mata, sino que también te empobrece y era ya la indigencia extrema. Pero digo,
hay buena parte hay una parte de esta gente que está dándose los grandes lujos, lucrando, bueno, con lo que hemos comentado antes, ¿no? Y cómo a mí me da mucha pena el caso español. A mí me parece, y esto lo digo en mi cuenta, a mí me parece que el gobierno encabezado hoy con Pedro Sánchez coquetea con el régimen, y ni hablar del expresidente Zapatero, ¿no? Que se jacta de que Delcy es su amiga, ¿no? Bueno, ya ahí me parece que están, como tú dijiste antes, cruzando líneas rojas que jamás se tendrían que cruzar, independientemente de que uno pueda tener una ideología más o menos estatista. No, es terrible. En efecto, hay toda una dimensión que es muy profunda y que no es tan visible desde lo superficial, que es todo eso que tú mencionas, todo ese entramado de recursos mal habidos que mucha gente ha hecho durante muchos años del régimen, que los tienen afuera, que utilizan testaferros, que utilizan estructuras pues para evadir sanciones, para evadir el control. Pero es terrible, es parte de una dinámica de un régimen que ha sido el más corrupto de la historia, no digo de Venezuela, de la historia de la región probablemente, porque ha sido el robo más sofisticado que hemos visto en función del uso de la renta petrolera para hacer estos desastres como lo han hecho. Yo creo, coincido contigo, este tema de las líneas rojas a mí me preocupa mucho cuando los derechos humanos son relativos para muchos, ¿no? Dependiendo de a quién los afecten, hablo o no hablo. Eso es terriblemente peligroso porque primero es hipócrita, ¿no? Que tú digas, bueno, estos derechos importan más que estos, los de esta persona más que esto, porque, bueno, es más amiga mía o es más de izquierda que el otro. Segundo, derrumba, ¿no? Muchos de estos mitos que hay de la supuesta visión progresista de los derechos humanos y del respeto a la dignidad humana de estos actores de la izquierda, porque al final no les da igual cuando es alguien que es un opositor a ellos, casi que hasta lo aplauden. Entonces, ese relativismo es terrible, y si a eso le agregas luego esquemas de corrupción, esquemas digamos, de todo lo que hemos estado hablando acá, pues es terriblemente nocivo para nuestras sociedades tener esto. Y yo creo que es un caso a revisar. Cómo este nivel de cooperación que uno ve entre estos actores termina por incluso lavarle la cara a los criminales y volver víctimas a los victimarios, y no al revés, cuando son sus víctimas las que realmente sufren las consecuencias de sus acciones. No, y además algo que trata de hacer mucho la gente de izquierda y socialistas, que me parece aberrante, inmoral, que te dividen a Venezuela en dos bandos. Dicen, y van y dicen, no, mirá, acá lo que hay que tratar es que haya un acuerdo entre los venezolanos, que haya un consenso. Y acá, discúlpame, pero no hay ningún consenso que dar. Acá estás hablando que hay un 10% de delincuentes, de asesinos, que están atentando contra el resto, que es el 90% de la población, que son venezolanos de bien, que lo único que quieren es una Venezuela libre y democrática, ¿no? Y eso es la manera de lavarle la cara al régimen, de hablar de un acuerdo, pero además como si el consenso o el acuerdo fuera un bien en sí mismo. Vos podés tener acuerdos también para salir a matar gente, digo, ¿no? No podés hacer un acuerdo con criminales. Y en Venezuela se da el caso opuesto al de una sociedad civilizada, donde los criminales tienen que estar presos y la gente del bien libre. En Venezuela te está pasando al revés. Te quiero preguntar más allá. No está en discusión, nadie discute que la gran líder de la oposición es María Corina Machado, que es realmente una heroína, ¿no? Nadie discute eso. Pero Venezuela en el pasado también ha tenido a otros líderes en la oposición y demás, que hoy forman parte también de la Asamblea, por el ejemplo de Capriles y otros. ¿Cómo te parece que eso juega? ¿Tiene alguna incidencia? ¿No la tiene? Porque también el régimen te va a decir, no, bueno, sí, nuestra asamblea está compuesta mayoritariamente por gente de nuestro partido, con el 90%, pero bueno, hay un 10%, hay una oposición que está en la Asamblea Nacional. Bueno, eso, ¿cómo te parece? ¿Le sirve al régimen? ¿No le sirve? Estos líderes... estos ex líderes, perdón, que bueno, el caso de Capriles, que fue 2 veces candidato a presidente, ¿no? Terminan jugando a favor del régimen. ¿Qué es lo que termina ocurriendo ahí? Porque, bueno, uno se lo pregunta, dice, bueno, ¿cómo este tipo denunciaba que esto era una dictadura encabezada por Chávez, luego por Maduro, y ahora está formando parte de la Asamblea Nacional, ¿no? ¿Por qué? Mira, yo creo que tú acabas de decir algo que es muy importante, y es el tamiz por el que uno debe pasar cualquier acción o decisión con respecto a la política, y más en un caso como el venezolano. ¿Esto ayuda o no ayuda a la causa de la libertad del país? Y yo creo que esa pregunta, que no es una pregunta menor, es lo que al final
te da a ti la base para entender hacia dónde tienes que enrumbar tus acciones. Yo no cuestiono la decisión individual de estos dirigentes de asumir esto. Lo que no veo moralmente aceptable es que pretendan desde una decisión personal, que viene además precedida por un acuerdo con el régimen, de habilitarle tarjeta electoral, de habilitarle una candidatura, etcétera, etcétera, que se definan como los representantes legítimos de la oposición. Porque no es cierto. Primero, basta ver con los números, y no estoy hablando de los números que dio el régimen, los números reales de participación de esa elección en la que Capriles y otros quedaron electos. Basta con ver esos números para saber que no tienen apoyo popular de ningún tipo. Basta con ver la actitud de la gente hacia lo que ellos han hecho, su manera como han procedido durante mucho tiempo en la política venezolana, cómo además fueron perdiendo capital político por sus propias decisiones. Y luego porque al final María Corina sigue siendo la líder por una sencilla razón. María Corina fue electa en primarias en el 2023 con más del 92% de los votos. Y el llamado que hizo María Corina el pasado 25 de mayo a que nadie saliera, en efecto se cumplió. Estamos hablando de que solamente votó el 12% de los venezolanos en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. O sea, ha sido la abstención más alta en la historia de Venezuela. Y eso tiene una razón, es que María Corina dijo las calles vacías para demostrar que el régimen no tiene gente. Entonces, yo creo que el régimen es muy hábil, muy astuto en intentar socavar la confianza en los dirigentes opositores, es muy hábil, por supuesto, en crear estas divisiones y en ofrecer estos incentivos que dividen o extraen a estos actores para generar la falsa percepción de división, porque además yo te digo algo, el país no está dividido. La oposición no está dividida. La gran mayoría de los partidos sigue apoyando a María Corina y a Edmundo González Urrutia. La gran mayoría de los venezolanos sigue apoyando la ruta y la presencia de María Corina. Tú lo decías hace unos minutos, este esquema de los polos, ¿no? Las dos mitades. Nada que ver. O sea, el 90 y tanto % del país dispuesto a ser libre y una minoría enquistada en el poder, armada, que está dispuesta a dar todo para quedarse en el poder versus ese 90%. Entonces, es muy lamentable, da tristeza ver a estas figuras en esto. Creo que no contribuyen en nada a nuestra lucha por la libertad, pero también creo que los deja ya de una vez retratados en lo que son, en lo que están dispuestos a hacer, y creo que además deja una gran reflexión sobre qué es lo que debemos valorar en un liderazgo. Yo creo que lo que hoy la gente valora en María Corina son por lo menos tres cosas. La primera, esa coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y además en el tiempo. Segundo, esa idea de que la palabra vale. Si yo digo algo y es para cumplirlo, no es para burlarlo. Y lo tercero, esa idea de permanecer luchando y seguir y hasta las últimas consecuencias, decir yo soy capaz hasta de dar la vida si se trata de la libertad de Venezuela. Eso la gente lo valora enormemente. Bueno, es María Corina y tantos más, ¿no? Tú mismo y centenas Sí. de gente que colabora con María Corina y demás, y que la verdad que están poniendo el cuerpo y alma en esta batalla que es muy difícil, pero me quiero meter un poco con lo que trata de la presión internacional. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo estás viendo el rol de los Estados Unidos, que ahora tenemos a Trump en el poder? También preguntarte, porque América Latina de por sí, los gobiernos son muy distintos. No es lo mismo la Argentina de Milei que, por ejemplo, la Colombia de Petro o la Brasil de Lula. Y también preguntarte por dónde estamos ahora, por Europa. A mi juicio yo a Europa la veo muy tibia con el tema de Venezuela, sobre todo España, que es con lo que tenemos mayor lazo, el idioma y tantas otras cuestiones. ¿Cómo estás viendo la presión internacional? ¿Piensas que se va haciendo menor? ¿Piensas que en su momento, cuando fueron las elecciones y Edmundo arrasó, ahí estuvo más fuerte y ahora cae? Me gustaría que me des esa mirada. Mira, yo creo que la presión internacional siempre ha estado. Obviamente tiene niveles de intensidad y depende mucho de la coyuntura, depende de hacia dónde vamos, qué estamos haciendo. Yo creo que hay un entendimiento muy, muy claro sobre la naturaleza de lo que estamos enfrentando. Yo creo que después del 28 de julio y toda esta escala represiva que hemos visto, hay mucha claridad acerca de digamos, cómo ya la vía política electoral en Venezuela se cumplió. Los venezolanos hicimos lo que teníamos que hacer. Y ya lo que queda es una dimensión criminal de un régimen que se sostiene por la represión y que hay que evidentemente buscar la manera de sentarlo a negociar a través de esa presión. Yo creo que Estados Unidos tiene muy claro el diagnóstico de esa naturaleza del régimen. Creo que hay acciones concretas que hemos visto en las últimas semanas que apuntan a eso. Creo que hay un compromiso decidido de la administración, en particular del secretario de Estado Marco Rubio, pero también evidentemente del presidente Trump.
que esto va en simultáneo además también con los esfuerzos que estamos haciendo para proteger a los venezolanos en Estados Unidos, que también hay toda una discusión allí sobre el tema migratorio que preocupa naturalmente. Sí, claro, porque esos venezolanos, digo, no los podés mandar de vuelta a morirse en la dictadura. Nosotros tenemos y estamos trabajando en eso, buscar soluciones para que de esta visión nueva de la migración que tiene Estados Unidos esta administración, estos venezolanos no sean afectados, pero al mismo tiempo trabajando en función del objetivo que es la libertad de Venezuela, que es la mejor política, además, que puede hoy apostar Estados Unidos para que los venezolanos regresen a casa. Es precisamente lograr el cambio político en Venezuela. América Latina, como bien tú decías, es una región muy variopinta, con muchos desafíos además. Yo creo que está el gobierno de Milei, por supuesto que es muy importante, el gobierno de Noboa, creo que son dos pilares fundamentales. Paraguay también en su estilo, en su manera, lo hace. Algunos países de Centroamérica como Panamá, Guatemala han sido muy vocales también. Creo que ahí hay un buen grupo, hay un buen polo, digamos, de trabajo en América Latina en el que hay que trabajar más cosas, en el que hay que hacer más cosas, pero creo que ahí hay una oportunidad. Brasil y Colombia, México son grandes enigmas. Creo que Brasil quizás ha tenido algunas posiciones que podrían dar a entender que hay un juego distinto en torno al apoyo definitivo a Maduro como en el pasado. Sí, pero bueno, no alcanza con eso. Pero no alcanza, no es suficiente. No alcanza con decir ahí. Totalmente, mirá. no es suficiente porque al final estos regímenes igual van a ir por ti si tú... O sea, Claro. si al final el régimen considera que tú eres un traidor por decir algo en contra, no te sirve decir solo algo a medias tintas porque igual ya eres traidor. Entonces avanza y fija posición. Volvemos a lo que decíamos de los derechos humanos y su relatividad para muchos de estos actores. No pasa así con Colombia, que es una cosa, la verdad, bastante preocupante, o en el caso de México. Y en el caso de Europa, en efecto, recordemos que para Europa, al final, la interlocución natural con América Latina, con Iberoamérica, es España. Es normal que recaiga allí. Y no necesariamente los mensajes que envía España y las actitudes de España, las posiciones de España son las más nítidas o incluso son en muchos casos silenciosas o cómplices de lo que pasa en Venezuela, y eso evidentemente el eco que eso genera en Europa es cierta preocupación porque bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Porque genera confusión dentro del esquema europeo. Creo que hay países muy claros también, debo decirlo, ¿no? Yo creo que Países Bajos, Francia, Italia, Alemania, creo que tienen mucha claridad de lo que está pasando en Venezuela, pero al final... Y lo hemos insistido mucho en estos días, Nacho, aquí tiene que haber una posición, sobre todo porque hay una tendencia natural a que si Trump hace o dice algo hay que hacer lo opuesto desde el lado europeo. Pero en el caso de Venezuela creo que es tan claro que hay una política que está funcionando, que es la efectiva, que es la que es además la única que puede funcionar para... digamos, derrotar a regímenes como estos que son no convencionales, y por eso es que tú tienes que usar herramientas no convencionales para esto, pero tienen que asumir una posición pública mucho más fuerte con el tema de Venezuela. Y yo creo que hay una oportunidad si todos empujan en esa dirección. Sí, yo creo que hay una deuda pendiente y que hay una cuestión en Europa de una especie de superioridad moral con respecto a los Estados Unidos y sobre todo ahora teniendo a Trump en el poder, que es un tipo muy polémico, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, estoy en contra de un montón de medidas de Trump, como este tema de los aranceles y demás, pero claramente, como tú decías, y también en buena parte gracias a Marco Rubio, el posicionamiento con respecto a la tiranía que está ocupando, que ha tomado Venezuela, me parece que es el correcto y en eso coincido contigo 100%. Me quiero meter un poco ahora, dos cuestiones más quiero tratar con vos, Pedro. Una tiene que ver con cómo estás viendo al régimen. ¿Lo ves que a medida que pasa el tiempo se va fracturando más y más? Por ejemplo, la parte que tiene que ver con los militares, con los altos mandos, los mandos medios, si ves mayores fracturas en uno de esos niveles. Y después, que también me hables brevemente, hablábamos recién de Estados Unidos, de América Latina, de Europa, de la falta de por ahí de una mayor alianza a la hora de posicionarse, pero obviamente Venezuela también tiene sus aliados, como pueden ser Irán, como puede ser Rusia, como puede ser China y demás. Me gustaría que toques esos dos temas. Si el régimen lo ves más fracturado dentro de sí a medida que pasa el tiempo, y también cómo están jugando sus aliados. Sí. Mira, yo creo que en el caso de las fracturas del régimen, la propia operación nuestra demuestra que hay fracturas y fricciones naturales. Y creo que tiene que ver mucho con que hay sectores dentro del régimen que no están dispuestos a llevar esto hasta sus últimas consecuencias de la represión y de la persecución, porque eso tiene consecuencias nacionales e internacionales.
Y evidentemente eso hace que haya desconfianzas, que haya quiebres naturales, que haya fracturas, que no han sido suficientes para salir del régimen ciertamente, pero que existen. Son tensiones que están allí. Insisto, nuestra operación lo demuestra. Es decir, hay vulnerabilidades en el régimen es derrotable y el régimen tiene grietas que evidentemente lo confirman. Y además lo vimos el 28 de julio, Nacho. El 28 de julio, yo estoy seguro que gran parte de las actas se pudieron conseguir no solamente porque teníamos gente en el terreno, sino porque muchos militares del Plan República facilitaron que esas actas llegaran a manos de la oposición. ¿Esos militares son mandos medios o son de altos cargos? Rangos medios seguramente, rangos más bajos, pero que al final tienen visión de futuro, quieren una carrera profesional en el mundo militar, no están de acuerdo con lo que viven, tienen familia, saben lo que padece su gente, tienen gente en el exterior también, gente que se les ha ido. Entonces, digamos, la familia militar no es tan distante de lo que ocurre con la gran familia venezolana, la gran parte de la mayoría de la familia venezolana. Entonces, y basta ver además, esto es interesante cuando ves los resultados de la elección del 28 de julio en los centros electorales de los centros militares. Ahí también ganó Edmundo. Entonces, digamos, el régimen puede intentar ocultar el sol con un dedo, pero al final el sol brilla más fuerte y eso está clarísimo de que no hay manera de hacerlo. Eso ha hecho que tengan que perfeccionar su aparato de represión y de persecución y por eso lo conecto con la segunda pregunta, ¿no? Que tiene que ver con los aliados del régimen. Claramente hay una alianza estrechísima con Irán, con Rusia, con China. La China, por supuesto, muy vinculada a todo el tema del espionaje y la vigilancia, el uso de tecnología para esto, es peligrosísimo. Más allá de todo lo que tiene que ver con los acuerdos, digamos, en materia de explotación de recursos, pero digamos, la cooperación en materia tecnológica, eso creo que es importante porque al final es tecnología para la persecución, es tecnología para el autoritarismo, no es tecnología para el desarrollo. Entonces, digamos, las autocracias también se perfeccionan, así como el mundo evoluciona tecnológicamente, las tiranías también se ven tentadas y obligadas a hacerlo. En el caso de Irán, cooperación militar, desde luego, y formación militar. Y en el caso de Rusia igual, para vigilancia y temas de cooperación militar. Pero el punto es, más allá de lo que hagan, que obviamente podríamos entrar en esa discusión en detalle, es el polo que se ha creado. Es decir, Venezuela se ha convertido en el centro, en el epicentro de la conjunción de todos estos factores, que al final son tremendamente antioccidentales, que buscan desestabilizar la región con un régimen que les ha permitido un santuario como es Venezuela y que eso facilita evidentemente su presencia y su influencia en toda América Latina. Toda la operación. Toda la operación. Entonces creo que los países de la región tienen que prestarle atención a esto que está pasando porque no es solamente aquí un tema de un acuerdo de libre comercio con China, que es lo que algunos países ven como una oportunidad. No tiene que ver solamente con el tema económico. Es lo que significa para China ingresar a la región a través de esa excusa, pero luego para cooperar en estos temas. Si te pones a pensar un poco cuando Trump habla de las políticas contra los inmigrantes o aquí mismo en Europa, digo, no es que hay 9 millones de venezolanos haciendo turismo por el mundo, se escaparon para no morirse de hambre o para que no los maten. Entonces, hasta por la parte que puede ocupar a su propio territorio, al norteamericano o al caso de España, por ejemplo, quiero decir, tener una Venezuela libre, bueno, seguramente no tendrías los problemas que estás teniendo ahora de esta recepción de inmigrantes venezolanos y eso creo que también hasta por un posicionamiento geopolítico de cómo se están metiendo China y Rusia mediante Venezuela en la región, ¿no? Uh-huh. Y además Venezuela es, como tú decías, es la base, pero después hay gobiernos que están colaborando fuertemente, como el de Petro, como yo creo que también es el de México y también el de Brasil de Lula, ¿no? Quiero hacerte la última pregunta de esta entrevista, que tiene que ver un poco más con qué ves en el futuro cercano y en el mediano plazo con respecto a Venezuela. ¿Hacia dónde va Venezuela? Me gustaría que me cuentes eso, cuál es tu pálpito para los próximos meses, para el próximo año, para el año que viene en Venezuela. Si estás ya cada vez viendo más cerca el fin del régimen y que de una vez por todas podamos ver a una Venezuela libre, ¿no?
Mira, yo soy optimista, con obviamente un sentido de realismo muy importante. Estamos enfrentando un régimen criminal muy difícil, que está además está en su etapa más represiva y su etapa más peligrosa. Y eso evidentemente implica riesgo para todos, quienes estamos afuera, pero también quienes están dentro. Pero soy optimista porque yo creo que primero hay una mayoría venezolana muy nítida en torno a lo que quiere el deseo de libertad. Creo que hay un liderazgo confiable, hay un liderazgo en el que la gente todavía cree, un liderazgo que no para de trabajar a pesar de la clandestinidad, como es el de María Corina. Un liderazgo que no se detiene, pero además no se deja milanar a pesar de las amenazas y que ha decidido resistir y aguantar mientras conduce esto. Creo que hay una comunidad internacional con aliados importantes que hay que ampliar. No es suficiente lo que tenemos hoy, hay que ampliarlo. Creo que tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo en la organización de base para tener a la gente lista, preparada para esa mayoría, transformarla en una posibilidad de movilización real para el cambio. Y en definitiva creo que el régimen está en su mayor momento de debilidad en mucho tiempo. Eso automáticamente no significa que los vamos a derrotar así como así por arte de magia. Implica mucha coordinación, mucho trabajo, pero soy optimista. Veo acciones, estamos trabajando en eso, veo estrategia, estamos ejecutando una estrategia que ha funcionado. Yo he dicho que parte de lo que ha sido exitoso en todo esto es el uso del factor sorpresa. Lo hemos sabido implementar en los momentos adecuados. Y yo creo que sí, yo creo que el futuro de Venezuela es en libertad, no lo veo tan lejano, pero eso depende de muchas cosas, pero fundamentalmente de nosotros. De mucha coordinación. De mucha coordinación para que finalmente se asuma esto como una causa común de mucha gente, de muchos países, de muchos actores, para en función de eso avanzar hacia la transición, que es lo que estamos buscando. Pero soy optimista, Nacho, soy optimista y además creo que después de haber salido de ese cautiverio de 14 meses que viví hasta hace escasos meses, dos meses, semanas, soy optimista porque además yo mismo he asumido el compromiso de no descansar y de no asumir esta libertad como un regalo, sino como un compromiso, porque es que todavía hay mucho que hacer en Venezuela por la gente que está presa, que está sufriendo, que la está pasando mal, y nosotros no podemos rendirnos. No podemos rendirnos, y menos si tenemos este enorme privilegio de haber podido salir en libertad de la embajada. Pedro, bueno, sabes la admiración que te tengo, nos conocemos ya hace muchos años. Y además quiero contarles, ¿no? No lo había comentado en la entrevista, ¿no? Pero Pedro tiene apenas 34 años y a pesar de que sos muy joven, sos un veterano en esta lucha porque te involucraste con María Corina Desde hace muy 12 chico. años. Bueno, así que imagínate hace cuánto que estás en esto y además siempre junto a María Corina. Sí. Y creo que esto de lo que hablabas, ¿no? Del valor de la palabra que tiene María Corina y de cómo ella sabe contener a pesar de frustraciones que va a haber constantemente en Venezuela, porque el régimen obviamente se protege a sí mismo y todo el tiempo va a estar tratando de contrarrestar el poder de María Corina, pero la verdad que sos uno de, bueno, sos uno de las personas más allegadas a ella, más importantes. Yo realmente creo que el acto que tú has tenido de estar ahí en cautiverio y demás es realmente heroico porque tu vida de verdad ha corrido peligro. Lo decía al comienzo de esta entrevista. Eh, para una persona que vive en otro país de Latinoamérica, que no está bajo una dictadura, poner un tuit en contra del presidente que sea, independientemente del lado en el que estés, en contra de Petro, en contra de Milei, en contra de Sheinbaum, en contra del que fuera, bueno, eso posiblemente no te lleve a la cárcel o que tenga riesgo de muerte o salir de manifestar. En Venezuela lo es. Correcto. Hemos hablado del caso de Jesús Armas, de nuestro amigo que ya hace 6 meses que está encarcelado y siendo torturado y demás. Así que una admiración muy, muy profunda la que te tenemos. Encantados de haber compartido todos estos minutos con vos aquí en Espacio Libre y desde ya que muchas gracias por tu tiempo y por tu coraje, tu valentía. No, gracias a ti, Nacho. Yo he encantado de esta conversación y ratificarte el compromiso por la libertad, eso es lo que nos une. A ti te mueve la libertad, a mí me mueve la libertad. Y sabemos que en muchos lugares falta y hay que reconquistarla. Y la otra vez estaba releyendo el libro de Hayek, Camino de Servidumbre, y Hayek en una parte, bueno, en varias partes del libro destaca que el socialismo, para poder ser ejercido como es su fin último, siempre lleva al poder dictatorial, ¿no? Y hay una frase que
que circula un poco y que me parece que tiene mucho sentido, y por eso creo que es muy importante tomar tu testimonio, que Cuba es la dictadura más antigua, ¿no? Y siempre se dice, miren que hubo cubanos que se lo advirtieron a los venezolanos, que hay que tener cuidado con este tipo de régimen. Los venezolanos nos lo advirtieron a los argentinos, y nosotros por suerte pudimos escapar porque estábamos también en un sendero que nos llevaba al kirchnerismo carnívoro de empobrecimiento, y hemos podido tomar nota. No así pasó, por ejemplo, con Colombia. Y espero que también, incluso acá que estamos en España, en Madrid, también los españoles tomen nota que a veces se sienten un poco ajenos a estas cuestiones, y quizás en Venezuela cuando esto comenzaba nadie imaginó que iba a terminar así. Absolutamente. No, y solemos dar las cosas por sentadas, ¿no? La libertad por sentada, la democracia por sentada, y yo creo que no podemos hacerlo. No, porque lucha diaria por ella. Claro, porque en definitiva la libertad es como que si estuviera en un plano inclinado. Claro. Si no empujás para seguir yendo hacia más grado de libertad, automáticamente si te quedás en pausa, te caes. Así que, nuevamente, mil gracias, Pedro. A ti, Nacho. Gracias. Bueno, hemos tenido a Pedro Urruchurtu. La verdad que yo creo que es de las entrevistas, de las mejores que hemos tenido en este programa, en Espacio Libre. A pesar de que hemos entrevistado a expresidente y a tantos grandes pensadores, economistas y demás, diputados y miembros, me parece que este es un testimonio real. En carne y hueso, Pedro ha vivido la dictadura más de un año, más de 14 meses en cautiverio. A mí también, por otro lado, me llena de orgullo que hoy en Argentina tengamos a un presidente que ha prestado la embajada argentina para que se pudieran ahí salvar estas vidas venezolanas, pero a su vez el régimen hizo, como Pedro bien lo contaba, todo lo posible para que eso también se vuelva una cárcel. Espero que este testimonio le sirva a muchos de nosotros que a veces nos quedamos muy cómodos sentados desde nuestra casa viendo algunas cuestiones que pasan, y bueno, son hermanos los venezolanos, así como también son hermanos los cubanos y tanta otra gente que está sufriendo dictaduras en distintas partes del mundo. Entonces lo mejor es involucrarse, cada uno aportar su granito de arena donde le toque. Algunos van a hacer en las redes sociales, tuiteando, otros van a hacer aquí en un espacio así, en los medios de comunicación, otros lo van a hacer en las universidades, otros lo van a hacer metiéndose en la política, pero lo que siempre es importante es colaborar para que tengamos una América Latina más libre, una Europa más libre y un mundo más libre. Esto fue Espacio Libre. Gracias.